Capítulo 1. El niño del silencio. La brisa del amanecer se colaba entre las palmeras que flanqueaban las aguas del río Tigris. Era el año 216 de nuestra era, en las vastas tierras del Imperio Parto, poco antes de que el poder de los sasánidas consolidara una nueva era en Persia. En este rincón del mundo, marcado por caravanas que viajaban desde la India hasta las provincias romanas, nació un niño destinado a dejar una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad. Su nombre era Maní. Pero en aquellos primeros años pocos sabían que estaba destinado a convertirse en un profeta. Hijo de una familia vinculada a un grupo de ascetas conocidos como los elcasaitas, su infancia transcurrió en el seno de una comunidad donde el ayuno, la purificación ritual y la búsqueda de la iluminación interior eran el centro de la vida diaria. Para Maní, el silencio no era solo una práctica, era una constante. Su padre Patig había renunciado a la vida mundana y, tras recibir una revelación en su juventud, se unió a estos devotos. Era un hombre rígido, obsesionado con la pureza del alma, y no toleraba desviaciones del camino espiritual que había elegido. Maní, apenas un niño, creció con un sentido inusual de disciplina, pero también con una serie de preguntas que se aferraban a su mente con la intensidad de los sueños que aún no se comprenden del todo. Desde pequeño, Maní mostraba una sensibilidad especial hacia el mundo que lo rodeaba. Observaba el contraste entre la luz cegadora del desierto y las sombras que se proyectaban sobre las paredes de las cuevas donde se refugiaban los suyos. La luz y la oscuridad, solía murmurar mientras recorría los senderos polvorientos, ¿por qué siempre están en lucha? Era una inquietud instintiva, una intuición que, con el tiempo, se convertiría en la esencia misma de su doctrina. El primer gran giro en la vida de Maní llegó a los 12 años. Una mañana, mientras meditaba en silencio junto a un estanque, experimentó lo que él mismo describiría más tarde como su primera revelación. Un ser luminoso se le apareció, un espíritu a quien llamaría el Gémino. Este no era otro que su yo celestial. Una manifestación de la luz pura, que le reveló un mensaje trascendental. Estaba destinado a convertirse en un mensajero entre dos mundos, el puente entre la luz y la oscuridad. No te dejes engañar por las creencias limitadas de este mundo, le dijo el Gémino con voz serena pero firme. Un día llevarás la verdad a los confines de la tierra. Pero la vida dentro de la comunidad de los elcasaitas no iba a ser fácil para un niño que empezaba a cuestionar los dogmas. Las enseñanzas que lo rodeaban se centraban en el rechazo del mundo material, al que consideraban una prisión creada por poderes malignos. Sin embargo, las revelaciones de Maní sugerían algo más complejo. El mundo era así, una arena de conflicto, pero también un lugar donde la luz atrapada debía ser liberada. Esta idea lo colocó en una posición incómoda frente a los líderes de la comunidad, quienes veían en sus palabras el germen de una herejía. Su padre, incapaz de comprender del todo lo que su hijo estaba atravesando, intentó someterlo a una disciplina aún más estricta. Maní pasaba horas en oración forzada y en ritos de purificación que parecían no tener fin. Pero en lugar de quebrarlo, estas pruebas fortalecieron su determinación. En lo profundo de su ser, sentía que estaba destinado a algo más grande que los muros invisibles que lo rodeaban. Las visiones comenzaron a repetirse. A veces, en medio del silencio de la noche, el Gémino regresaba, recordándole que no debía temer. Los años transcurrieron lentamente en aquella infancia marcada por el aislamiento y la contemplación. Maní fue desarrollando un carácter sereno, casi distante. Pero su mente era un torbellino de ideas. Desde joven, le fascinaban los relatos de los viajeros que cruzaban las rutas comerciales cercanas. Los cuentos sobre religiones lejanas, sobre los budas de la India y los profetas del lejano Mediterráneo, despertaron en él una curiosidad profunda. Intuía que la verdad no estaba limitada a una sola cultura o a un solo credo, sino que formaba parte de un mosaico mayor.
Pese a la opresión espiritual que sentía en su entorno, Mani encontró maneras de aprender sobre estas tradiciones extranjeras. Algunos relatos sostenían que había escuchado hablar del zoroastrismo desde muy joven, y que, aunque su familia lo consideraba una religión rival, sus principios sobre la lucha cósmica entre el bien y el mal resonaban con sus propias visiones. Otros decían que, en secreto, había obtenido textos sobre el cristianismo primitivo y sus corrientes gnósticas. En cualquier caso, Mani se iba nutriendo de un conocimiento universal, guiado por una intuición que parecía trascender su tiempo y su lugar de nacimiento. Finalmente, a los 24 años, la etapa de preparación llegó a su fin. Mani había alcanzado la madurez, tanto espiritual como física, y el Gémino se le apareció por última vez en este ciclo de revelaciones. «Es hora», le dijo, «de que lleves al mundo la verdad sobre la luz atrapada. No tengas miedo a la oscuridad, pues ella también tiene su propósito». Estas palabras enigmáticas pero llenas de significado, se convertirían en la piedra angular de su enseñanza. Mani comprendió que había llegado el momento de abandonar su hogar y su comunidad de infancia. Sabía que su mensaje sería visto como una amenaza, tanto por los líderes religiosos como por los poderes políticos. Pero también sabía que, de alguna forma, estaba protegido por la misión que le había sido encomendada. Sin despedirse, emprendió el camino hacia Babilonia, la ciudad donde el destino lo esperaba. Allí comenzaría la verdadera epopeya de su vida. La creación de una fe que buscaría trascender las divisiones entre Oriente y Occidente, entre el cuerpo y el espíritu, entre la luz y la oscuridad. Había llegado el momento de que Mani dejara de ser el niño del silencio, para convertirse en el profeta de la luz. Capítulo 2. La segunda revelación. El amanecer en Babilonia tenía algo diferente. Las torres del templo de Marduk se recortaban contra el cielo rojizo, mientras el bullicio del día comenzaba a despertar. Comerciantes, sacerdotes y viajeros llenaban las calles de esta ciudad milenaria, donde las culturas de todo el mundo antiguo convergían. Fue en este escenario de diversidad y conflicto donde Mani llegó en busca de su destino, portando un mensaje que pocos estaban preparados para escuchar. Su viaje no había sido fácil. Había atravesado desiertos, cruzado ríos, montañas y sorteado peligros, pero su espíritu estaba firme, guiado por las revelaciones que le habían acompañado desde la infancia. A los 24 años, Mani experimentaría la visión más importante de su vida. Había llegado el momento de comprender por completo la misión que lo esperaba. Una noche, mientras meditaba en un santuario alejado de la ciudad, el Gémino se le apareció una vez más. Esta vez con una claridad que superaba todas las experiencias previas. Mani lo describiría más tarde como una figura envuelta en una luz pura, imposible de mirar directamente. «Escucha con atención, porque esto es lo que debes llevar al mundo», le dijo el Gémino. A continuación, le reveló el secreto fundamental que daría forma a toda su doctrina. El universo es el campo de batalla de dos principios eternos, la luz y la oscuridad. En el principio antes de la creación del mundo, ambos reinos existían separados. La luz era infinita, compasiva y creadora, mientras que la oscuridad era caos, hambre y destrucción. Pero en un momento de crisis cósmica, los dos reinos entraron en contacto, desatando una guerra sin fin. El mundo que conocemos, según esta visión, es un resultado de esa colisión. Todo lo material está contaminado por la oscuridad. Pero en el interior de cada ser humano, así como en ciertos elementos de la naturaleza, hay fragmentos de la luz original atrapados, esperando ser liberados. Mani quedó sobrecogido por la magnitud de esta revelación. Todo lo que había experimentado hasta ese momento cobró sentido de repente. En ese instante comprendió que su papel era el de mensajero. Un profeta destinado a guiar a los seres humanos hacia la liberación de la luz interior.
Pero también comprendió que el camino no sería fácil. Los poderes de la oscuridad, manifestados en los deseos, las ilusiones y las estructuras corruptas del mundo, harían todo lo posible por impedir su misión. A la mañana siguiente, con esta revelación fresca en su mente, Mani comenzó a predicar en las calles de Babilonia. Al principio sus palabras cayeron en oídos sordos. Los ciudadanos estaban acostumbrados a un sinfín de profetas que proclamaban sus propios mensajes de salvación. Pero Mani tenía algo diferente. No solo hablaba de una verdad espiritual, sino que la conectaba con las tensiones universales que todos experimentaban en sus vidas. ¿No sienten acaso que están atrapados entre el deseo y el sufrimiento?, preguntaba. Lo que buscan no está en este mundo, sino en la luz que habita dentro de ustedes. Algunos se burlaban de él, llamándolo loco. Otros lo acusaban de herejía, sobre todo los sacerdotes zoroastrianos, que veían en sus enseñanzas una peligrosa desviación de sus propias creencias dualistas. Sin embargo, poco a poco, Mani comenzó a atraer seguidores. Eran en su mayoría jóvenes, peregrinos espirituales que sentían que las religiones establecidas no respondían a sus anhelos más profundos. Entre ellos se encontraba Hadas, un viajero venido del norte que se convertiría en uno de sus discípulos más leales. También estaba Ammo, una joven que había sido rechazada por los sacerdotes locales por no cumplir con los rituales de pureza. Cada uno de estos discípulos trajo consigo sus propias historias y juntos formarían el núcleo de una comunidad que crecía con cada día que pasaba. La doctrina de Mani no era estática ni dogmática. Desde el principio, entendió que debía adaptarse a los diferentes contextos culturales que encontraba. En Babilonia, por ejemplo, hizo hincapié en las similitudes entre sus enseñanzas y las creencias zoroastrianas sobre la eterna lucha entre Ahura Mazda, el dios del bien, y Ahriman, el señor del mal. A pesar de su deseo de integración, Mani intentaba rechazar una visión demasiado rígida de estos conceptos. Para él, la oscuridad no era simplemente maldad absoluta, sino una fuerza que debía ser comprendida y trascendida. La clave estaba en reconocer que la luz atrapada podía ser liberada mediante una vida disciplinada, basada en la compasión, el conocimiento y la meditación. Tras consolidar su primera comunidad de seguidores en Babilonia, Mani sintió el impulso de llevar su mensaje más allá. Tenía la certeza de que su doctrina era universal y que debía ser compartida con otros pueblos. Así, comenzó una serie de viajes que lo llevarían por todo el imperio sasánida e incluso más allá de su frontera territorial. En sus andanzas, Mani buscó aprender tanto como enseñar. Sabía que su mensaje sería más poderoso si lograba integrar las enseñanzas de otras tradiciones espirituales. Uno de los destinos más significativos de estos viajes fue la India. Allí, Mani se encontró con sabios budistas, quienes le hablaron sobre la importancia del desapego y el camino hacia la iluminación. Estas ideas resonaron profundamente con sus propias revelaciones, y pronto empezó a incorporar conceptos del budismo en su doctrina. En sus enseñanzas posteriores, describiría la existencia como una serie de reencarnaciones, en las que el alma debía purificarse progresivamente para escapar de la rueda del sufrimiento. Pero a diferencia de los budistas, Mani veía esta purificación en términos de una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. Un conflicto que trascendía la experiencia individual. De vuelta en Persia, Mani también buscó entablar un diálogo con los cristianos que habitaban las regiones más occidentales del imperio. Aunque sus ideas diferían en muchos aspectos, reconocía en ellos una conexión importante. Los maniqueos comenzaron a ver a Jesucristo como una manifestación de la luz. Un modelo del Redentor que en términos cósmicos representaba el sacrificio necesario para liberar la luz del dominio de la materia. Esto permitió a Mani presentar su mensaje como la culminación de todas las revelaciones anteriores, uniendo así a judíos, cristianos y seguidores del zoroastrismo bajo una visión más amplia.
Los éxitos de Mani no pasaron desapercibidos para las autoridades. El rey Sapur I, intrigado por el mensaje del profeta, decidió recibirlo en la corte. Allí, Mani expuso su visión del mundo, subrayando que su doctrina no era una amenaza política, sino una filosofía que podía ayudar a los gobernantes a mantener el equilibrio en sus dominios. Sapur, un monarca pragmático, curioso y abierto a nuevas ideas, aceptó proteger a Mani, aunque sabía que esto podría provocar tensiones con el clero zoroastriano. Este período de protección real sería crucial para el desarrollo del maniqueísmo. Bajo el amparo de Sapur, Mani pudo continuar difundiendo su mensaje, estableciendo comunidades en diferentes regiones del imperio. Sin embargo, también era consciente de que esta paz era frágil. Los sacerdotes zoroastrianos, guardianes de una religión con profundas raíces en la identidad persa, veían en él una amenaza creciente. El conflicto no tardaría en llegar, pero por ahora, Mani se concentraba en consolidar su fe y en preparar a sus discípulos para los desafíos que estaban por venir. El profeta de la luz había tomado su lugar en el mundo. Pero la batalla cósmica que predicaba no se libraría únicamente en el plano espiritual. Las fuerzas de la oscuridad estaban a punto de hacer sentir su presencia en el mundo de los hombres. Capítulo 3. La expansión de la fe. El viento cálido del desierto se levantaba mientras Mani, acompañado de sus discípulos más cercanos, se dirigía hacia las regiones orientales del imperio sasánida. A lo largo de su camino cruzaban pueblos, mercados y templos donde el eco de otras religiones resonaba en las piedras mismas. Era una tierra de encuentros y contradicciones. Zoroastrianos fieles a sus antiguas tradiciones, cristianos que buscaban refugio lejos de Roma, y comunidades budistas y jainistas que habían cruzado las rutas comerciales desde la India. Para muchos, Mani no era simplemente un predicador más. Su capacidad de tejer en un solo mensaje las creencias de distintas culturas lo convertía en algo único. Una figura que parecía destinada a unificar mundos opuestos. Mani sabía muy bien que para expandir su mensaje no bastaba con un discurso de palabras bonitas o una prédica carismática. Necesitaba construir una estructura sólida. Necesitaba una red de seguidores y discípulos, organizados y comprometidos, que llevaran el mensaje de la luz a donde él no podía llegar. Así nacieron los primeros elegidos, aquellos que se dedicaban plenamente a la vida espiritual, comprometidos con verdadera fe, a abandonar los placeres materiales para purificarse y liberar la luz atrapada en ellos mismos. Los elegidos no podían casarse, consumir carne ni poseer bienes y dedicaban su vida a la meditación, el estudio y la difusión del mensaje. Por otro lado estaban los oyentes. Personas que, aunque seguían las enseñanzas de Mani, llevaban una vida más integrada al mundo cotidiano. Esta estructura dual permitía que la comunidad creciera sin perder de vista sus principios fundamentales. Durante los siguientes años, Mani recorrió grandes extensiones de tierra, cruzando reinos e imperios de la época, siempre intentando adaptar su mensaje a las culturas y creencias de los nuevos pueblos que encontraba. Una de las regiones que visitó con éxito fue la provincia de Sogdiana, un cruce de caminos entre Persia, China y el mundo helenístico. Allí, entre comerciantes y filósofos influenciados por la cultura griega, Mani profundizó su reflexión sobre la universalidad de la verdad. Aunque sus revelaciones provenían de un contexto místico, él se consideraba también un maestro del razonamiento y la lógica. En sus discursos solía decir: La luz no conoce fronteras ni idiomas. En cada corazón humano se halla una chispa de ella. Mi tarea es recordárselo a todos, ya sean budistas, cristianos o adoradores de Ahura Mazda. Estos encuentros con diversas culturas y creencias también lo llevaron a ampliar y enriquecer el contenido simbólico de su doctrina. Inspirado por el budismo, Mani empezó a enseñar que el alma debía atravesar múltiples vidas para completar su proceso de liberación.
Sin embargo, el proceso no era automático. Solo mediante el conocimiento, la compasión y la disciplina era posible escapar de la rueda del sufrimiento. Por otra parte, al dialogar con sabios helenísticos, incorporó el concepto de gnosis o conocimiento revelado, como una vía directa para acceder a la verdad interior. Esta síntesis de ideas fortaleció su posición, permitiéndole presentarse ante distintas audiencias como alguien que comprendía y respetaba sus tradiciones, pero que también las trascendía. Uno de los momentos más significativos en este proceso de expansión fue su llegada a la ciudad de Gund-e-Shapur, un importante centro intelectual del imperio. En este lugar, conocido por su academia de estudios religiosos y científicos, Mani debatió con sacerdotes zoroastrianos, médicos griegos y maestros indios. Aunque muchos rechazaron sus ideas, otros quedaron cautivados por la profundidad y la coherencia de su mensaje. Fue aquí donde escribió algunas de sus obras más importantes, incluyendo el Saburagan, un texto dedicado al rey Sapur I. En este libro, Mani expuso su cosmovisión de forma sistemática, describiendo la creación del mundo, la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, y el destino final de las almas. El respaldo de Sapur I fue crucial durante este período. El rey, un hombre pragmático y tolerante, valoraba la capacidad de Mani para pacificar regiones donde las tensiones religiosas y étnicas eran frecuentes. Sin embargo, la creciente popularidad del profeta comenzó a generar resentimiento en los sectores más conservadores del clero zoroastriano, quienes lo veían como una amenaza directa a su autoridad. Los magos, sacerdotes zoroastrianos, lo acusaron de tergiversar las enseñanzas de Zoroastro, argumentando que el dualismo de Mani era herético. La política comenzaba a entrelazarse peligrosamente con la espiritualidad. A pesar de las crecientes tensiones políticas, Mani seguía adelante. Decidió extender sus esfuerzos hacia el este, llegando incluso a los reinos de Asia Central. Los registros indican que sus discípulos llevaron el maniqueísmo a regiones tan distantes como el Turquestán y la cuenca del Tarim, en la actual China. Allí, el mensaje fue bien recibido y resonó con las tradiciones locales, especialmente en comunidades budistas que reconocían en Mani una figura similar a la de los bodhisattvas, seres iluminados que se sacrificaban por la salvación de otros. A medida que la fe crecía, también lo hacía la organización de la comunidad. Mani ordenó la creación de ilustraciones y escritos que explicaran sus enseñanzas de forma accesible para diferentes públicos. En una época donde el analfabetismo era común, estas representaciones visuales se convirtieron en herramientas fundamentales para la expansión de la fe. Algunos de estos textos, conocidos como Evangelios de Mani, fueron traducidos a múltiples idiomas, incluyendo el siríaco, el persa medio y más tarde el copto en Egipto. Sin embargo, el destino de Mani seguía atado a la política cambiante del imperio sasánida. Tras la muerte de Sapur I, el trono pasó a su hijo Hormizd, quien continuó protegiendo a Mani. Pero este periodo de estabilidad fue breve. Cuando Bahram I, otro hijo de Sapur, ascendió al trono, la situación se tornó peligrosa. Bahram era más susceptible a las presiones del clero zoroastriano, que exigía la erradicación del maniqueísmo. Los sacerdotes argumentaban que el crecimiento de esta nueva fe era una amenaza al orden religioso establecido, y que permitir su expansión era un acto de traición a la herencia espiritual de Persia. Mientras las tensiones aumentaban, Mani parecía ser consciente de que su vida estaba entrando en una fase de peligro inminente. Sus discípulos le suplicaban que buscara refugio en regiones más seguras, pero él se negó. La luz no puede esconderse, les dijo en una ocasión. Si la oscuridad me alcanza será solo una prueba más en esta batalla eterna, pero nuestra fe no será destruida, pues la verdad siempre encuentra su camino. En los meses siguientes, Mani fue convocado a la corte del nuevo rey. Su futuro estaba en manos de un hombre que ahora debía decidir entre protegerlo o sacrificarlo para consolidar su alianza con los magos.
El profeta sabía que su momento de mayor prueba se aproximaba, pero también sabía que su mensaje ya había echado raíces en lugares que el rey ni siquiera podría imaginar. La expansión de la fe estaba asegurada. Pronto el mundo de Maní se vería sacudido por fuerzas que excedían incluso la comprensión de sus revelaciones. Pero él había cumplido su misión. Había llevado la luz a los rincones más oscuros del mundo conocido. Lo que vendría a continuación marcaría para siempre el destino de su legado. Capítulo 4. En la corte del rey. La corte de Bahram I era un escenario de intriga y poder, donde las palabras podían ser tan letales como una espada. En medio de majestuosos salones adornados con relieves de batallas míticas, la política del imperio sasánida se entrelazaba con las tensiones religiosas que habían estado latentes durante años. Los sacerdotes zoroastrianos, liderados por Kartir, el influyente sumo mago del reino, veían con creciente hostilidad la presencia de Maní y sus seguidores. Para ellos, el profeta de la luz representaba una amenaza directa al orden sagrado establecido por las enseñanzas de Zoroastro. Pero para muchos otros, Maní era un líder carismático que había logrado algo inaudito: conectar en una sola visión espiritual las diversas tradiciones de un imperio multiétnico. Bahram I, recién ascendido al trono, era un hombre pragmático, aunque menos inclinado a la tolerancia religiosa que su padre, Sapur I. Presionado por Kartir y los círculos más conservadores del clero, el rey convocó a Maní a su corte, oficialmente para escuchar sus enseñanzas. Pero en las sombras todos sabían que la verdadera razón era evaluar si el profeta debía ser eliminado para preservar la estabilidad del reino. Los rumores se propagaban con rapidez. Algunos afirmaban que el propio Kartir había pedido la ejecución inmediata de Maní, mientras que otros especulaban que el rey aún no había tomado una decisión definitiva. Cuando llegó el momento, Maní fue conducido al gran salón de audiencias del Palacio Real en Ctesifonte. Los guardias vestidos con armaduras brillantes flanqueaban el camino mientras la corte en pleno observaba en silencio. Para muchos de los presentes, aquella figura vestida con una sencilla túnica blanca parecía demasiado serena, incluso en una situación tan crítica. Maní caminaba con calma entre nobles y sacerdotes, como si ya conociera el destino que le aguardaba. Sus ojos claros y serenos parecían atravesar a quienes lo observaban con temor o desprecio. Cuando finalmente se situó frente al trono, Bahram I lo miró con curiosidad, pero también con recelo. El rey había oído hablar de Maní desde hacía años. Sabía que su mensaje se había extendido desde Babilonia hasta la frontera con la India, y que incluso en las provincias occidentales del imperio, los cristianos discutían sus enseñanzas. La expansión de esta doctrina no era algo que Bahram pudiera ignorar. Si permitía que siguiera creciendo, corría el riesgo de debilitar la influencia del clero zoroastriano, una institución fundamental en la legitimación del poder real. El silencio se hizo más profundo cuando Bahram habló por primera vez. Maní, he oído muchas cosas sobre ti. Dicen que predicas un mensaje de paz y liberación, pero también que divides a la gente con tus ideas. Explícame por qué no debería considerarte una amenaza para el orden de mi reino. Maní hizo una reverencia respetuosa antes de responder. Con su voz clara y firme, contestó: Oh gran rey, no he venido a dividir, sino a unificar. La luz y la oscuridad están en constante conflicto en el corazón de cada ser humano. Mi misión no es crear caos, sino ayudar a los hombres y mujeres a liberar la luz atrapada en ellos, para que vivan en armonía con la verdad. Un reino donde la luz prevalezca será más fuerte y duradero que uno gobernado por el miedo o la ignorancia. Estas palabras causaron murmullos entre los cortesanos. Algunos lo veían como un hombre sabio, otros como un blasfemo peligroso.
El gran mago Kartir, presente en la audiencia, dio un paso adelante y habló con un tono severo. Majestad, este hombre es un hereje. Su doctrina contradice los principios sagrados de nuestra religión. Enseña que la materia es corrupta, que los dioses no son absolutos y que el mundo es una trampa. Si permitimos que sus ideas se propaguen, nuestros templos serán abandonados y la gente perderá el respeto por las leyes divinas. Mani mantuvo la calma. Sabía que este momento era decisivo para su destino. Después de una pequeña pausa, levantó su mirada hacia Kartir y contestó. Kartir, no enseño que el mundo sea una trampa, sino que es el resultado de un conflicto cósmico que todos debemos comprender. La materia, aunque contaminada por la oscuridad, contiene fragmentos de luz que pueden ser redimidos. Las leyes divinas que tú defiendes no están en contradicción con esta verdad. Al contrario, lo que propongo es una forma de reconocer y respetar la verdadera esencia de lo sagrado en cada ser humano. Bahram escuchaba con atención, su rostro imperturbable. Era evidente que comprendía la complejidad de la situación. Por un lado, sabía que Kartir representaba una fuerza poderosa dentro del imperio, pero también sabía que la represión de nuevas ideas podía llevar a revueltas y tensiones sociales. Pero el rey también era muy consciente de que el poder del clero no podía ser subestimado. Durante siglos, los sacerdotes habían consolidado su influencia en todos los niveles de la administración del imperio, y enfrentarlos abiertamente sería demasiado arriesgado. El rey decidió posponer su decisión. Ordenó que Mani permaneciera bajo custodia en un palacio cercano mientras se realizaban más consultas. Mani sabía que el final podía estar cerca, pero no mostró signos de miedo o desesperación. Para él, la muerte no era más que una transición en la gran batalla entre la luz y la oscuridad. Mientras tanto, Kartir intensificaba sus presiones. En reuniones privadas con el rey, el sumo mago argumentaba que permitir que Mani viviera era una ofensa a los dioses y una debilidad que podría desestabilizar la moral del imperio. Finalmente, Bahram cedió. La orden fue dada. Mani sería juzgado públicamente y si se lo encontraba culpable sería ejecutado. Capítulo 5. El arresto y el juicio. El aire en las calles de Gunde Shapur estaba cargado de tensión. La noticia se había propagado rápidamente. Mani, el profeta de la luz, había sido arrestado y encerrado por orden directa del rey Bahram. En cada esquina, pequeños grupos discutían en voz baja sobre el destino del hombre que había fascinado y desafiado a tantos. Para sus seguidores era impensable que un hombre que predicaba la paz y la liberación de la oscuridad pudiera ser tratado como un criminal. Pero para sus enemigos, su arresto era inevitable. El clero zoroastriano había estado esperando este momento durante años y finalmente habían conseguido arrastrarlo al centro de su red de intrigas. Mani fue llevado bajo custodia a una fortaleza cercana al río Karun. Los guardias no se atrevían a mostrar abiertamente crueldad hacia él. Había algo en su presencia que imponía respeto. Aunque sus manos estaban encadenadas, Mani caminaba erguido y con seguridad. Con la misma serenidad que había mostrado en la corte real, no protestaba ni suplicaba por su libertad. Sabía que su destino estaba sellado, pero también que su sacrificio formaría parte de algo más grande. Su sacrificio sería un mensaje que resonaría más allá de la frontera del imperio y del tiempo. Durante los días previos al juicio, Mani fue sometido a interrogatorios por parte de los representantes del clero zoroastriano. Kartir, el sumo mago, encabezaba las sesiones. A cada pregunta, Mani respondía con calma y precisión, sin intentar defenderse con trucos retóricos. A pesar de ello, sus respuestas solo enardecían más a sus acusadores. No podían soportar la idea de que alguien cuestionara la estructura cósmica establecida por sus textos sagrados. Para ellos, el mensaje de Mani era un desafío peligroso a la autoridad espiritual y política del imperio.
En uno de los interrogatorios, Cartier le increpó. Dices que la materia es una prisión de la luz. ¿No es eso una blasfemia contra la creación misma? Ahura Mazda, el Señor sabio, ha creado este mundo como un campo de prueba para la humanidad. Y tu doctrina niega esa verdad de manera irreverente. Mani mantuvo su mirada serena y contestó. No niego la creación, pero la comprendo de otra manera. La luz y la oscuridad se entrelazan en este mundo. No es el resultado de la voluntad de un solo Dios, sino de un conflicto cósmico que nos precede. Cada uno de nosotros lleva en su interior esa batalla, y mi tarea es ayudar a los hombres y mujeres a liberarse de las fuerzas que los mantienen atrapados en el sufrimiento. Estas palabras, aunque llenas de convicción, solo sirvieron para profundizar la enemistad del clero. Cartier sabía que no podía permitir que Mani continuara hablando libremente. Su influencia debía ser neutralizada antes de que sus ideas se convirtieran en una amenaza irreversible. El juicio público se llevó a cabo en la gran plaza de Ctesifonte. El lugar estaba abarrotado. Soldados, sacerdotes, comerciantes y campesinos se amontonaban para presenciar lo que sabían sería un acontecimiento histórico. Algunos esperaban que Mani hiciera un milagro, y que de alguna forma demostrara su divinidad o su conexión con la luz. Otros simplemente estaban allí, porque querían ver el espectáculo de la caída de un hombre, que había osado desafiar a las instituciones más poderosas del imperio. Los cargos fueron leídos en voz alta por un funcionario real. Mani, hijo de Pati, se te acusa de herejía, blasfemia, sedición y de perturbar el orden sagrado del reino con enseñanzas contrarias a la ley de Ahura Mazda. Mani permanecía en silencio, escuchando con una expresión tranquila. Cuando llegó el momento de presentar su defensa, avanzó unos pasos y se dirigió a la multitud. No he venido a causar desorden, sino a revelar lo que me ha sido mostrado. La luz y la oscuridad están en constante conflicto en este mundo, pero también en cada uno de nosotros. Esta no es una enseñanza que deba inspirar miedo, sino esperanza. Cada uno tiene el poder de liberar la luz atrapada en su interior. No pido que crean en mí. Pido que busquen esa verdad por ustedes mismos. El silencio cayó sobre la plaza. Por un momento, incluso los más hostiles parecieron afectados por la sinceridad de sus palabras. Pero Cartier no permitiría que la audiencia fuera cautivada por aquel hombre al que consideraba un enemigo de la fe. ¡Mentiras!, exclamó el sumo mago. Este hombre intenta seducir a las mentes débiles con palabras dulces, pero su mensaje es un veneno. Si seguimos permitiendo que propague estas ideas, nuestras tradiciones serán destruidas. Debemos proteger lo que es sagrado. Los murmullos en la multitud comenzaron a crecer. El ambiente se tornó cada vez más tenso, como si una decisión invisible estuviera a punto de materializarse. El rey Bahram I, que observaba desde un lugar elevado, se levantó para dar su veredicto. Mani, has perturbado la paz de mi reino. Tu mensaje ha dividido a mis súbditos y ha provocado enfrentamientos entre nuestras comunidades. No puedo permitir que esto continúe. Por el bien del orden y la estabilidad, se te condena a morir en prisión. Tu cuerpo quedará encadenado, pero tus seguidores también serán vigilados de cerca para evitar que estas ideas sigan propagándose. Las palabras del rey fueron definitivas. La multitud se dividió en sus reacciones. Algunos lloraron, comprendiendo que estaban presenciando el sacrificio de un hombre santo. Otros aplaudieron, convencidos de que el orden había sido restaurado. Mani, por su parte, inclinó la cabeza y bajó la mirada en señal de aceptación. Sabía que no había nada más que pudiera hacer en ese momento. Los días en prisión fueron difíciles, pero Mani no se quejaba. Pasaba largas horas meditando y hablando con los pocos discípulos que lograban visitarlo.
Incluso en sus últimos momentos, continuó enseñando, asegurándoles que su muerte no era el final. La oscuridad puede intentar apagar la luz, pero nunca lo logrará. La luz siempre encuentra una forma de regresar. Mi misión no termina aquí. Ustedes llevarán este mensaje a donde yo no podré ir. Finalmente la vida de Maní se apagó en el silencio de aquella celda. Según la tradición, sus restos fueron profanados como advertencia a sus seguidores. Sin embargo, su muerte solo fortaleció su legado. El maniqueísmo, lejos de desaparecer, se expandió aún más. Sus discípulos llevaron el mensaje del profeta a Egipto, al Imperio Romano y la lejana China. Las semillas que había plantado germinaron en múltiples culturas, desafiando el paso del tiempo. El juicio de Maní fue el fin de su vida terrenal, pero el comienzo de su inmortalidad como figura espiritual. Las enseñanzas de la luz y la oscuridad seguirían viajando a través de los siglos, adaptándose a nuevas generaciones y contextos. El sacrificio del profeta se convirtió en una poderosa lección para la humanidad, que, incluso en los momentos más oscuros, la búsqueda de la verdad nunca puede ser encadenada del todo. Epílogo: el legado eterno de la luz. La celda donde Maní exhaló su último aliento se convirtió en un símbolo de esperanza más que de derrota. Aunque su cuerpo quedó atrapado por las cadenas, su mensaje, como había predicho, escapó al control de sus enemigos. Las enseñanzas del profeta encontraron un camino hacia el futuro, cruzando tierras lejanas, atravesando imperios y transformándose en una de las doctrinas más influyentes de la antigüedad. Tras la ejecución de Maní, el clero zoroastriano intentó borrar todo rastro de su existencia. Los textos que sus seguidores habían preservado en Persia fueron confiscados y destruidos en gran parte. Pero como una llama que se resiste a ser apagada, el maniqueísmo sobrevivió al expandirse fuera del alcance de sus perseguidores. En regiones como Mesopotamia, Siria y Egipto, sus discípulos continuaron organizando comunidades, copiando textos sagrados y adaptando las enseñanzas a las creencias locales. A lo largo de los siglos, el maniqueísmo se convirtió en una religión verdaderamente global. Mucho antes de que conceptos de globalización o interculturalidad fueran imaginados. Desde el Mediterráneo hasta China, la idea fundamental de la lucha entre la luz y la oscuridad fue traducida, reinterpretada y absorbida por diversas tradiciones. En el siglo III, el maniqueísmo ya había alcanzado las provincias orientales del Imperio Romano, donde encontró adeptos entre grupos cristianos que simpatizaban con sus enseñanzas sobre el cuerpo y el espíritu. Aquí es donde entra en la historia uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, San Agustín de Hipona. Agustín, antes de convertirse en el gran teólogo cristiano, fue durante casi una década un ferviente seguidor del maniqueísmo. En su juventud buscaba respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es el propósito de la vida? Las enseñanzas de Maní, con su explicación dualista del universo, le ofrecieron una primera comprensión del conflicto interior que todo ser humano experimenta. Aunque eventualmente se apartó de la fe maniquea, su obra posterior reflejó esta etapa crucial de su vida. Incluso después de su conversión al cristianismo, la influencia del pensamiento dualista se percibe en sus reflexiones sobre la lucha entre el pecado y la gracia divina. Pero el maniqueísmo no se limitó a Occidente. En Asia Central, se expandió gracias a las rutas comerciales que conectaban Persia con los territorios de los partos, los sogdianos y los turcos. Los mercaderes maniqueos llevaron sus textos sagrados a las regiones de Bactria y Sogdiana, donde la fe se fusionó con las creencias y tradiciones locales, creando una religión sincrética. Más al este, en la China de la dinastía Tang, el maniqueísmo fue reconocido oficialmente como una de las religiones extranjeras permitidas. Los seguidores chinos de Maní lo llamaban el Buda de la Luz y adaptaron sus enseñanzas a las tradiciones budistas y taoístas. En la región de Turfan, al borde del desierto del Taklamakan,
florecieron comunidades maniqueas cuyas obras de arte y manuscritos aún se descubren en ruinas milenarias. A pesar de su expansión, el maniqueísmo enfrentó olas de persecución a lo largo de los siglos. Tanto en el Imperio Romano como en Persia, los gobernantes temían su poder subversivo. Los cristianos ortodoxos lo denunciaron como una herejía, al considerar que ponía en cuestión la omnipotencia de Dios al plantear una dualidad irreconciliable. Los emperadores romanos, como Diocleciano y más tarde Teodosio I, dictaron edictos contra los maniqueos ordenando la destrucción de sus textos y la ejecución de sus líderes. A pesar de toda esta persecución y prohibición, el mensaje transmitido por Mani consiguió resistir el paso de los siglos. Durante la Edad Media, sus ecos se manifestaron en movimientos reformistas y heréticos, como los cátaros en el sur de Francia y los bogomilos en los Balcanes. Aunque no eran maniqueos en sentido estricto, compartían conceptos similares sobre la pureza espiritual, el rechazo al mundo material y la oposición a las estructuras religiosas corruptas. La idea de una batalla cósmica entre fuerzas de luz y oscuridad continuó siendo una poderosa metáfora para la experiencia humana. A medida que los siglos avanzaron, el maniqueísmo como religión organizada fue decayendo, principalmente debido a la persecución constante. Para el siglo XIV, las últimas comunidades maniqueas conocidas habían desaparecido en China. Sin embargo, su influencia no murió con ellas. Los conceptos dualistas que Mani había articulado encontraron nuevas formas de expresarse en la filosofía, la literatura y la teología. Escritores y poetas medievales como Dante Alighieri emplearon imágenes de luz y oscuridad para explorar los dilemas morales de la humanidad. Más tarde, filósofos como Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche también lidiaron con la dicotomía entre el bien y el mal, aunque desde una perspectiva más secular. A día de hoy, el nombre de Mani es desconocido para muchos, pero sus enseñanzas sobreviven en el imaginario colectivo. La lucha eterna entre la luz y la oscuridad continúa siendo un tema central en el arte, la literatura y las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Cada vez que un personaje en una novela, una película o una serie enfrenta sus propios demonios interiores, estamos evocando de alguna manera la antigua visión cósmica de Mani. Su legado es un recordatorio de que, aunque las doctrinas religiosas puedan desaparecer, las ideas fundamentales que tocan el alma humana tienen el poder de trascender el tiempo. Mani fue un hombre que buscó unificar mundos separados por barreras territoriales, creencias y prejuicios. A pesar de su trágico final, logró lo que pocos pueden. Logró convertirse en un puente eterno entre Oriente y Occidente, entre lo visible y lo invisible, entre la luz y la oscuridad. Y así termina nuestra epopeya sobre Mani, el profeta de la luz. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el pensamiento. Si esta historia te ha gustado, comparte tus reflexiones en los comentarios y comparte este episodio con quienes creas que también puedan disfrutar la fascinante vida de Mani, el profeta de la luz. Ayudemos a que la luz de la sabiduría nunca se extinga. Muchas gracias por escuchar y dedicarme tu tiempo. Nos encontramos en el próximo episodio de Almas de la Historia.